Vamos a leer y a explicar un poquito el PDF que les había subido la última clase, que habla sobre los números complejos. Ya habíamos visto que los números reales eran todos los números que aparecían en la recta numérica, y la clase anterior yo les había explicado un poquito de dónde es que salen los números imaginarios, o sea, esas i que venían a solucionar el problema de las raíces de índice par y número o radical negativo. Habíamos dicho que el número i era el resultado de hacer la raíz de menos 1. Entonces, el texto empieza diciendo que para ampliar el campo numérico es necesario encontrar un conjunto que incluya a los números imaginarios y a los números reales. Ese conjunto es el conjunto de los números complejos. Y se define entonces el conjunto de los números complejos, que es el que está formado por aquellos números que se escriben como z igual a más bi. Estaría acá. Z igual a más bi. Siendo a y b dos números reales. Después dice el conjunto de los números complejos se simboliza con la letra C, que en realidad no se llega a ver, pero es una C que tiene un ganchito en el medio, ¿sí? Y esto que está acá, que parece tan complicado de leer, se lee. El conjunto C es igual a todos los Z iguales a más bi, tal que esa barrita significa tal que A y B pertenezcan a los números reales. ¿Qué significa esto? Significa que si bien, vamos a acercar un poquito, que si bien el número es complejo, sus partes, fíjense que si nosotros a este A más BI lo separamos en términos, a ver si lo puedo acercar, ahí está. Si separamos en términos tenemos un término acá, un término acá y otro término acá. O sea, un término tiene al A y el otro término tiene al BI. Los dos números, tanto A como B, son reales, o sea, son números que aparecen en la recta numérica. A este término, que solo tiene un número real, lo llamamos parte real del número complejo. Al numerito A se simboliza poniendo re de Z, así se lee esto. Parte real del complejo Z. Este otro término tiene la B, que es un número real, es un número que está en la recta numérica, y tiene la unidad imaginaria. Por eso es que a B, y solo a B, lo llamamos parte imaginaria. Fíjense que dice parte imaginaria B, que se simboliza im de Z, imaginaria de Z. Im de Z. Se lo llama parte imaginaria porque acompaña a la unidad imaginaria. Entonces nosotros tenemos tres cosas dentro del número complejo Z. Siempre le decimos Z. Tenemos la parte real, que es el número A, ¿sí? Tenemos la parte imaginaria, que es el número B, y nada más que el número B, solo la B. Y tenemos la unidad imaginaria, tres partecitas dentro del número. La parte real, la parte imaginaria y la unidad imaginaria, ¿sí? Bien, siempre el numerito que acompaña a la I es la parte imaginaria. Acá podemos ver algunos ejemplos en el texto. Vamos a ver entonces los ejemplos que hay acá en el texto, que están ahí, miren. El número complejo que pone en el ejemplo, a ver si ustedes lo pueden identificar, es menos 8 más i, es ese que está acá. Entonces me dice que la parte real de ese número complejo es menos 8 y que la parte imaginaria
de ese número complejo, de ese que está ahí adentro, es 1. ¿Sí? Acá hay otro número complejo. El número complejo que está acá, en este ejemplo, es 5 más 4i. Entonces me dice que la parte real de ese número complejo es 5 y que la parte imaginaria de ese número complejo es 4. ¿Sí? Esto respecto a identificar la parte real y la parte imaginaria. Entonces la parte real es el numerito que está solo, digamos, el A, y la parte imaginaria es el numerito que acompaña a la I, la B. La I se llama potencia imaginaria. Esto respecto a la primera parte del texto. Ahora después me hace la pregunta de dónde se ubican y cómo se pueden representar los números complejos. ¿Qué pasa? Ahora nosotros vimos que, o hasta ahora nosotros vimos que los números reales son todos los que ocupan la recta numérica. Quiere decir entonces que los números complejos, los que tienen dos componentes, A y B, no aparecen en la recta numérica, aparecen en el plano. Por eso está este dibujito acá. Después ustedes averigüen, analicen bien ese ejemplo. Se representan en el plano, que se llama plano complejo. En ese plano, ¿sí? Un plano tiene dos dimensiones. Hasta ahora nosotros veníamos trabajando solo con una dimensión, que era la de la recta numérica, tiene una sola dimensión, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con dos. Una dimensión para la parte real y una dimensión para la parte imaginaria. Es decir, las partes reales las vamos a ubicar en el eje X y las partes imaginarias las vamos a ubicar en el eje Y. Por lo tanto, el número complejo, cuando yo lo ubique, va a quedar determinado por un punto en el plano. Fíjense. ¿Sí? Fíjense que este es el número complejo 2 más 2i. Es este que está acá. Tiene de parte real 2 y de parte imaginaria 2. Entonces, de parte real 2, de parte imaginaria 2. Determinan ese puntito que está ahí. Yo ahora les voy a poner un ejemplo más claro.